Soy Julio. Julio, y usted, Ana. Bueno, pues Julio y Ana, muchísimas gracias. El presidente me ha dicho que por menos tienen ustedes un viaje pagado a Extremadura, que es de donde es el poeta, un viaje de una semana, hotel, pensión completa, de verdad. Como veo la poesía, haremos algo informal, pero sobre todo intentaremos hacer algo vivo. Yo había preparado aquí una cosa de estas terrible para demostrar lo mucho que sabemos y tal, pero creo que es mejor hacer algo vivo, participativo, cortito y tal. Bueno, mire, Holderlin se preguntó ¿por qué poetas en tiempos de miseria? Y yo siempre he pensado que los poetas son necesarios para que los tiempos no sean tan miserables. Theodor Adorno también se planteó y dijo, ¿se puede escribir poesía después de Auschwitz? Yo creo que sí, se ha demostrado, porque después de Auschwitz han venido la guerra de los Balcanes, ha venido pues, muchísimas cosas, las guerras de África, el terrorismo islámico, y la poesía es más necesaria que nunca. Pero bueno, yo desahogaré de toda esa disertación profunda, filosófica, bien preparada que tenía sobre poesía, y pasaré directamente al poeta, porque yo, la verdad es que ahora me siento como San Juan Bautista, San Juan el Evangelista, cuando bautizaba gente en el río Jordán, y de golpe llegó Jesús, supongo que recuerdan esa escena bíblica, y él se paró y dijo, yo he de disminuir para que él crezca. Era Jesús, evidentemente, y yo aquí lo que he de hacer es disminuir para que el poeta, que es Julio César, crezca y sea el protagonista real. Dentro de un rato aparecerá el Espíritu Santo y dirá aquello de este es mi hijo muy amado en quien tengo puesta toda mi complacencia. Julio es de Cáceres, es del año 78, es profesor de la universidad aquí en Menorca, fue profesor en Argel. Cuando habla de la universidad dice que un sistema universitario empobrecido y degradado. Esto lo he sacado de una entrevista tuya, y para que lo conozcan un poco, Gabriel García Márquez, a quien yo aprovecho para hacer un homenaje, porque ese hombre ha sido uno de mis ídolos, una de mis grandes pasiones, uno de mis grandes amores literarios. Gabriel García Márquez dijo, todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. En fin, ¿quién es realmente Julio? Público, privado, secreto? Preséntate tú mismo. Pues funciona esto, ¿no? Sí. Bueno, lo de la vida privada, pública y íntima, ¿no? Oculta. Bueno, es una pregunta que me la hacía también un amigo, ¿no? Y digo, ¿qué relación tenía Julio César Galán con Julio César Quesada Galán, que soy como realmente me llamo, ¿no? Y bueno, pues es una relación que cada vez va mejor. Como decía en la entrevista, cada vez va mejor, cada vez nos llevamos mejor. Pero la diferencia básica es una diferencia, primero, del nombre del apellido, y una diferencia edípica, ¿no? De un poco matar al padre. Y bueno, pues yo me quité ese apellido por razones edípicas, ¿no? Pero después hay una relación también más profunda en relación con la heteronimia, que también es una cuestión. La heteronimia es la creación de personajes a los que se les pone una voz, un estilo poético, o se requiere un estilo poético, ¿no? Y bueno, pues intenta que sean diferentes a ti, ¿no? Y bueno, pues eso también es una cuestión que yo trato en este libro y trato también en otros libros, porque he publicado otros libros como heterónimo, ¿no? Y es una cuestión que bueno, yo creo que a todos nos ha pasado. Te han colocado un nombre, ¿no? Te han dicho quién eres, te han educado de una manera, socioculturalmente te han construido, ¿no? Y bueno, llega un momento en el que te preguntas, bueno, si realmente eres tú o realmente eres otra persona. Y entonces en ese momento, pues cuando te lo preguntas, empiezas a comprobar que no eres quien te han dicho que eras tú, ¿no? Y entonces empiezas a intentar construirte personalmente. Y la heteronimia es una manera de construcción personal. Es una manera también de buscar lo que fuiste, ¿no? Muchas veces somos de una manera y en un momento determinado se crean como varias posibilidades vitales, ¿no? Eliges una y piensas después en qué hubiera ocurrido si hubiera sido de esta manera, ¿no? Bueno, pues la heteronimia es eso, es un intento de recuperar esas personas que fuimos, ¿no? En realidad también es una manera de buscar el tiempo perdido, ¿no? Todo el mundo de Marcel Proust, de búsqueda del tiempo perdido y de fosilizarlo también, ¿no? Eso es en realidad mi relación con mi nombre y con los heterónimos, ¿no?
yo creo que una cuestión también se encierra en el libro porque hay varios heterónimos y también es una relación también en el libro, pues se marca mucho de romper el texto, ¿no? Sí, cuando hablamos de heterónimos hay que hablar lógicamente de Fernando Pessoa. Me parece que Ana, estás tomando notas. Sí, pero es por vicio, ¿eh? No pensaba yo que no sea de la prensa, si es de la prensa habrá que hacerlo muy bien. Bueno, soy, pero no pero en activo, no en activo. Pero en activo. Aquí Mejor, estoy, está mi heterónimo aquí. Vale. Pues mira, hablando de heterónimos, yo no me llamo Julio César, pero intento ser un galán. Él es Julio César Galán. De todas maneras, Julio, en la introducción, escribe un amigo, dice, Julio César Galán fue ya en su tiempo un poeta raro. Jugaba a hacerse el escurridizo, a fingir identidades y autorías. Sí, parece que los que estaban perdidos todavía jugaban a perderse. Continúa y dice, un poeta raro, se ha dicho de él, o sencillamente un raro desastrado, recalcitrante vanguardista, tradicionalista de izquierdas. Nadie lo querría de amigo. Bueno, yo sí que te quiero. Mi amigo que me quiere mucho, que me aprecia un montón. Y es que, y además, bueno, sí, dice, pobre diablo de poeta español, un joven no precisamente emprendedor, se dice de él que se quedó dormido el día de su último examen de oposición. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Es cierto, me quedé dormido. ¿Veis? Yo no sabía, bueno, esa introducción tiene su historia, ¿no? Porque a mí es un amigo para ti, es poeta también, ¿no? Y yo le comenté, pues, que me hiciera un prólogo, ¿no? Y bueno, pues él dijo que sí, y me empezó a hablar de cómo iba a hacer el prólogo, y me empezó a hablar de tendencias y todas estas cosas filológicas y de poesía y tal, y dije, no hagas eso, no porque no eres tú, ¿no? Es decir, no eres tú, él tiene un tipo de escritura muy humorística, muy surrealista, muy dadaísta, ¿no? Pues eso, tiene un humor bastante asentado, ¿no? Y yo le dije, mira, tú tienes que venir como tú eres, ¿no? Hacer lo que tú, como tú te sientes, ¿no? Y bueno, pues salió todo este prólogo en el que, bueno, pues me pone de vuelta y media y no es un prólogo usual, porque los prólogos suelen ser muy, pues, embellecedores, ¿no? De la persona, de lo que hace, y este prólogo es totalmente contrario, es un prólogo en el que, pues eso, lo habéis comprobado, me pone de raro, decía eso porque yo no lo leía al principio, ¿no? Y cuando vi esa referencia anecdótica en el que comentaba que yo me había dormido en un día de oposiciones, fue cierto, totalmente cierto. Además fue en el último examen de oposiciones, que claro, me pusieron un 0, pero bueno, así todo, aprobé. Hay que decirlo, me aprobé. Así va la enseñanza. Así va la enseñanza. Eso es una autocrítica. Yo antes de hablar un poquito del libro, ¿no? Por ejemplo, este es un libro que a mí me interesa mucho porque, sinceramente, es un libro magnífico y no lo digo por quedar bien con él. Y digo magnífico, pero también digo difícil. Este no es un libro ni tan solo para iniciados, es un libro para poetas, sinceramente. Es un libro difícil, pero es un libro magnífico porque es un libro que te abre no solo puertas, te abre universos. Cada poema te va abriendo diversas posibilidades de interpretación. Y a mí este libro, lo más bonito que me ha ocurrido con él es que me ha devuelto a una época de mi vida que yo creía muerta. En este libro están una serie de autores franceses, la mayoría de los años 60. Yo soy muy joven y voy a cumplir 27 años ahora. Pero de esos autores yo creí que no se acordaba nadie, que estaban todos muertos, sinceramente, y para mí fueron fundamentales. Son dos escritores que se reunieron en torno a la revista Tel francesa, Tzvetan Todorov, Roland Barthes, Julia Kristeva. Bueno, pues toda esa poética de ese grupo de gente, de los estructuralistas, está metida ahí. Y también aparece un profesor que para mí fue muy importante, un escritor olvidado aquí. Yo no había podido hablar nunca con nadie de ese señor Jacques Derrida. Ahora no hablaré de él porque me enrollaría mucho, pero Derrida, por ejemplo, yo recuerdo una frase, dice, yo escribía para buscar una identidad. Esto lo dice Derrida, y a mí me ha recordado mucho tu libro. El tema de los heterónimos nos llevaría muy lejos porque tendríamos que hablar de Pessoa, pero también de Antonio Machado,
que es otro poeta que yo quiero reivindicar porque era un hombre extraordinario y creo que no se le valora, se valora su bondad, que murió en Colliure, pero tiene un libro, Juan de Mairena, que es un libro de un hombre inteligentísimo. Otro caso de heterónimos es Kierkegaard también, que fue uno de los primeros, y ese sería un tema realmente que daría para una conferencia de 8 horas. Otro autor en el que me ha hecho pensar él es Robert Walser, un escritor alemán que decía: escribo para ausentarme. No sé, y tu poética creo que va un poco por aquí. Tú hablas en el libro dices en un verso, desaprender no fue tan fácil. Y en cierta manera creo que es porque has querido desaprender todos esos estereotipos poéticos que han ido... Es lo que os comentaba antes de la identidad, ¿no? La identidad, pues te han colocado una identidad, ¿no? Que te han educado, te han dicho cómo tenías que ser, te han puesto un nombre, ¿no? Y bueno, pues llega un momento en que te preguntas si realmente eres tú esa persona, ¿no? Y a partir de esa pregunta hay una destrucción de la personalidad, ¿no? Pero después hay una reconstrucción de tu propia persona a través de los que fuiste, ¿no? De los que fuiste, para mí son los heterónimos, por eso tenía otra concepción de la heteronímica diferente. Pero para mí es eso, ¿no? El intentar recuperar todos aquellos que fuiste, ¿no? Y ver también las posibilidades, por donde, qué hubiera pasado si hubiera ocurrido, si hubiera elegido de esta manera, esta vida, ¿no? Entonces, pues también tiene ese carácter ficticio, no tiene un carácter de verdad, pero también tiene un carácter ficticio, ¿no? Y la conexión de esa ruptura y construcción de identidad con el libro, ¿no? El libro está lleno, por ejemplo, el libro está lleno de notas, en un primer momento las notas a pie de página, pero ahora después las coloqué como notas al final, y las coloqué también por una cuestión de formato. El libro pues tenía un formato que era bastante más, todas las notas a pie de página, y en cierta manera también se rompe el texto, es una cultura textual, pero también es una manera de mostrar todas las vidas del poema. Es decir, tenemos la concepción también del poema lineal, ¿no? Del poema cerrado, del poema incluso perfecto, ¿no? Como algo que te entregan y es algo así, ¿no? Y también la lectura lineal, arriba abajo y ya está. Oye, yo me pregunté, bueno, pero es que eso no es cierto. Si el poema tiene muchas escrituras, tiene muchas maneras de hacerse, ¿no? Y hay que enseñar también esos trucos, ¿no? Del mago. Esto es como un mago, que creo que comentaba el otro día, como un mago, ¿no? Que enseña, que hace su truco de magia, ¿no? Pero también enseña cómo se ha realizado el truco de magia, ¿no? Y después también ese truco de magia, cómo lo has enseñado, también tiene otra serie de trucos, ¿no? Es decir, es intentar mostrar toda la vida de ese poema, ¿no? Y bueno, pues eso también es una manera también de destruirse, pero también de ser un poco leal y humilde con el propio acto poético, ¿no? Es decir, bueno, no es algo perfecto, no es algo rosado ni lineal. En el libro incluso hay versos tachados, hay Sí, correcciones. la concepción de este libro sería con la primera del proceso sin fin, ¿no? Es una construcción, es una manera de reflejar la construcción del poema, pero reflejarlo en el libro, ¿no? Ya digo que nos han dicho que normalmente el poema es lineal, cerrado y perfecto, ¿no? Pero eso yo me pregunté en un momento determinado también que no era así, ¿no? No era así porque se estaba escondiendo demasiado al lector, ¿no? Y había que mostrar también las escrituras, los tachados, es decir, todo ese proceso que tiene el poema hasta que es el poema final. Pues todo ese proceso quise mostrar, y yo creo que es una de las cuestiones esenciales en este libro, ¿no? El intentar mostrar el proceso, ¿no? Y también ser, como digo, un poco humilde en ese sentido de decir, bueno, perfecto, pues si el Quijote incluso sabemos que tiene errores argumentales, ¿no? Entonces, si muchas obras, por ejemplo, hablábamos el otro día con Ramón, el tema de la escritura, cómo intentaba reescribir una vez tras otra el poema tal, para intentar conseguir un poema perfecto. Y dice, bueno, ¿y por qué no enseñas todo lo que es escrito, reescrito? Y le dices al lector, mira, esto es un poema. Lo que yo, es como si, por ejemplo, un cuadro se mostrara todo el proceso de pintura de un cuadro. ¿Vale? Realmente ese cuadro es lo que tú nos estás enseñando, pero realmente ese cuadro no es ese cuadro, es todo el proceso que ha tenido ese cuadro. Entonces, es una cuestión también de humildad con el propio acto poético, ¿no? Entonces, yo creo que eso... Tú dices aquí, bueno, en las notas finales, que remiten a lo que él puso de moda las notas en su famoso La Tierra Baldía. Y aquí en una nota que algunas son ficticias y otras son ciertas, pero dice, todos los poemas son una Sherezade que cuenta historias para aplazar la muerte o algunas muertes. Es
es una cita, en fin, que yo subrayé. Pero ese libro también plantea una serie, plantea muchas cosas. Yo el otro día vi una película, Sostiene Pereira, es una novela de Antonio Tabucchi, la novela es cortita, la leí, yo soy muy lusitanista, me encanta todo el portugués, y mi hijo me enseñó la manera de poder ver las pelis de YouTube en la televisión. Esto te lo enseñan los hijos porque nosotros, yo de esto no sirvo para nada, pero mi papá, sí, fue una gozada. Bueno, ¿por qué hablo de Sostiene Pereira? Porque es una novela que plantea el compromiso social, y este es un tema muy candente también. Lo de la literatura y el compromiso. Tengo un amigo que es muy del realismo social y quiere que la poesía tiene que cambiar la sociedad, el mundo. Yo una vez le dije un verso de Gabriel Aresti, que es un poeta vasco muy comprometido, está muerto, y él dijo: la poesía es un martillo. Este amigo mío, junto al martillo, pone la hoz, y ya tenemos la hoz y el martillo y tal. Claro, aquí, por ejemplo, hay un momento en el que, bueno, que hablas de representar o no el mundo. En fin, el tema aquí es literatura y compromiso, es lo de Sartre. ¿Para qué sirve la literatura? Por ejemplo, este libro, lo que es el compromiso social, no tiene absolutamente nada, porque este libro pertenece a lo que es una trilogía, es Acorde para la Agua Madre, y el primer libro es Tres veces luz, el segundo Márgenes, ¿no? Y este sería ya la culminación, ¿no? Y bueno, pues cuenta una historia personal complicada, ¿no? De que sería como un hundimiento, tregua y la salida de esa situación, ¿no? Y bueno, pues también el momento en el que empieza a hacerse en el 2003, se termina en el 2014, en el 2013, pero incluso hasta el último momento hice correcciones en el libro, y no refleja ningún momento social actual. Es decir, yo en el siguiente libro sí hay no un compromiso con la sociedad, sino un reflejo de mi situación personal, que es la que yo viví, que viví la primavera árabe y el 15. Entonces sí hay un reflejo, pero eso digo en el siguiente libro. Cuando tú lo has vivido la primavera árabe, yo llegué a Argelia en plena primavera árabe, pasé 2 años allí en Túnez, pues vi todo ese movimiento social, y claro, yo llegué allí, imaginaros, lleno de policía, bueno, se veía por la tele, pues tú lo estabas viviendo. Aparte yo estaba separado laboralmente, vitalmente de mi mujer y de mi hijo, ¿no? Pues bueno, entonces sí quieres reflejar ese momento vital, ¿no? Y bueno, también veas lo del 15M, todas estas cuestiones, todos estos movimientos sociales. Entonces sí, pero desde un punto de vista personal, no desde un punto de vista de cambiar la sociedad. Es que parece yo creo que la poesía no cambia la sociedad. Es decir, estoy seguro que no cambia. Es que es un tema recurrente, y a veces el compromiso es con la misma literatura. Hay otras formas de cambiar, te puedes meter en un partido político si quieres, pero... Yo creo que cambia la sociedad más en la educación. Creo que es el poder de la educación, el poder social de compromiso, de cambio, yo creo que es mucho mayor que el de la creación. De la creación yo lo veo mucho más personal, y que después pasa a una colectividad, y que esa colectividad puede sentirse identificado o no contigo. Pero como compromiso social, no. Yo, por ejemplo, hablaba del siguiente libro, pues eso, que sí hay un reflejo social, pero un reflejo social porque lo he vivido, pero si no lo hubiera vivido seguramente no lo hubiera expresado. Es decir, a mí, por ejemplo, este tipo de poetas que tienen un compromiso social sin haber vivido esa situación social, lo veo una pose total, y aparte yo creo que eso se nota mucho cuando un autor vive sus versos y cuando no los ha vivido. Eso es, yo creo que algo muy obvio, pero que se olvida muchas veces. Yo lo que quiero decir es que es un libro muy trabajado y muy bien escrito, un castellano precioso, una musicalidad. Por eso traía una entrevista también del poeta Mark Strand, esto lo recogí del País. Mark Strand dice, es un poeta americano que acabó viviendo en Madrid, encontró una novia madrileña, vino y murió aquí, y decía, un poema no tiene por qué tener sentido. Él hablaba de la música por sí misma, en fin, es un tema también. Pero yo, para agilizar, lo que quiero decir y preguntarte, este es un libro muy intelectual, pero también es un libro con una gran presencia de la naturaleza, sobre todo de los pájaros. La colección ya se llama El pájaro solitario. El libro también como objeto es muy bonito, es un libro precioso, a mí me recuerda a las ediciones que hacía Juan Ramón Jiménez, pero esa importancia de los pájaros en el libro, ¿de dónde viene eso? En el libro tiene también hay otra figura que es importante, el lector, ¿no? Es un
un libro que se puede leer de tres maneras. De hecho, yo te comenté que le llamo la rayuelita, ¿no? Porque es una especie de rayuelita, ¿no? De rayuela, ¿no? Y se puede leer de tres maneras. De una manera lineal, ¿no? La típica de que tú vas pasando los poemas y tal. Y después hay otra manera, que es, al inicio hay una nota filológica. Yo soy filólogo, ¿no? Y bueno, pues se indica en esa nota pues una serie de símbolos, comento algunos, espacio dejado en blanco por el autor, palabra ilegible, pasaje dudoso, lectura conjeturada, que hacen también, reflejan también esa cuestión que he dicho anteriormente del proceso es el fin, ¿no? La construcción es lo que se intenta reflejar. Eso sería una lectura. La segunda lectura sería la lineal, la normal. Y después la siguiente lectura es a través de esas notas que tienen todos los poemas, que se requiere que el lector vaya a esas notas, vuelva al poema, vuelva a las notas, es decir, como un vaivén, ¿no? Esto que me han comentado, pues que es un libro complicado, un libro muy intelectual y bueno, pues también lo que yo digo es que se requiere un lector investigador, ¿no? Durante años hemos tenido un tipo de poesía, durante 30 años, hemos tenido un tipo de poesía social, ¿no? Poesía de la experiencia, Sonoral, de la poesía, Luis García Montero, toda esta gente de la experiencia, que yo lo veo muy bien, hacer una poesía clara, cercana a la gente y tal, para atraer también a la gente, ¿no? Pero yo lo que quiero también es un lector investigador, un lector que se esfuerce, un lector que sea cómplice también, ¿no? Y bueno, pues eso también es un lector ideal. No sé si algún día lo encontraremos, ¿no? Pero bueno, también no me preocupa demasiado escribir poesía clara o poesía un poco más intelectual. Y después el tema de los pájaros. El tema de los pájaros, aparte de que es un símbolo, ¿no? que se utiliza mucho en poesía, yo lo veo como un símbolo de unión, de creación, y también un símbolo de que es un libro de fronteras, ¿no? Pero de fronteras no en cuestión de separación, sino de convergencia, ¿no? Y es un libro, como digo, de fronteras, de márgenes, por toda esa cuestión de diversas lecturas, ¿no? Y bueno, pues eso sería como la primera superficie del libro, ¿no? El tema de los pájaros, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso, la superficie, y después se mantiene como si fuera una excusa. A mí me interesó mucho porque yo donde escribo en el campo, en una pequeña cabaña, y estoy rodeado continuamente, tú has estado allí, rodeado de pájaros, convivo con ellos. Cuando he de dar una conferencia antes de ir a Barcelona, pues me siento delante de ellos y les expongo la conferencia a los pájaros, de verdad. Antes la explico, la experimento. Fui a Barcelona y triunfé, pero es porque antes la había dado a un montón de tordos que tengo allí que vienen a dormir. Yo le hago a los pájaros, si San Antonio de Padua los día, porque no puedo hacerlo yo, nieta. Y todos me entienden y me escuchan. Tú hablas de la procedencia de cada poema, dices, ya que viene de un residuo que la precede. Y aquí yo he hecho un análisis profundo, serio, riguroso y tal, y he visto, y podría explicarlo y demostrarlo, pero bueno, ese no es el momento, hemos venido a pasarlo bien, vamos terminando, tampoco veo ustedes podrán intervenir, pero yo aquí he visto, además anoté la página, anoté los versos, he visto a Neruda, he visto a Borges, he visto a Cortázar, he visto a Juan Ramón Jiménez, que por cierto parecía muy serio, y es un poeta que a mí me parece muy grande, yo lo quiero mucho, pero su definición de poesía es muy curioso. Él dijo, la poesía, me preguntaron, ¿qué es la poesía? Y él dijo, esa eyaculación, qué deleite del espíritu. Era un señor que, en fin, también tenía sus veleidades, un poeta muy grande, muy intenso, no se puede resumir en un verso, pero he visto a Octavio Paz, he visto a Goethe, he visto a Antonio Gamoneda, he visto incluso a Santa Teresa de Jesús, pero por otra parte, en ese libro hay una gran presencia de tu infancia, de la familia y de la madre. Y hay un verso que a mí, los versos me pareció precioso, dice, solía ser un niño tan viejo en mis zapatos. Ese libro, lo bueno que tiene, es que tiene grandes hallazgos y, como he dicho antes, tiene versos, pero de citas, son versos que puedes usar para citas de cualquier otro libro. Te voy a interrumpir y te No, voy a decir algo que el otro día no te dije. Cuando me comentaste ese verso no es... Pero es precioso, está No, aquí. pero no es mío. No, es por eso está con otra letra. Pero ese verso no es un verso, forma parte de una letra de un grupo de música que yo escuchaba mucho, Massive Punky, era un grupo de música de los 90, de toda esta época del grunge, Nirvana, Pearl Jam, todos estos grupos. Pues Massive Punky tiene una canción que se llama The Sun,
y una de las partes del estribillo dice eso, solía ser un niño tan viejo en mis zapatos, aparte después el estribillo tiene el asesino que hay en mí, el asesino que hay en ti. Es una canción profunda y contundente. Pero mira lo bueno de ese libro, y no me enrollo porque es que una cosa me lleva a otra y tal. Eso tiene que ver con el simultaneísmo, eso es una corriente francesa. Los franceses, no hablaremos ahora de todo lo que han vivido sus días, son muy racionales, muy racionalistas, y de golpe aparece un tío como Apollinaire, que Apollinaire corta el poema, introduce en el poema conversaciones que él oía en el bar, mezclando, y después de Apollinaire esto lo hacen Ezra Pound y lo hace T.S. Eliot. Lo que pasa es que estos, en lugar de conversaciones de bar, introducen citas de otros poetas de otras épocas, y esto es lo que aparece en el libro, porque hay fragmentos de una canción, hay fragmentos de otros poetas, que es lo que yo, en fin, quería explicar, porque lo de Neruda, lo de Borges, sí, lo de otras agentes que todos esos autores están ahí. Yo te comentaba Cortázar, por ejemplo, la Lolita, Borges, el tema de nosotros, ¿no? También Octavio Paz también, esa obsesión también por la poesía, Juan Ramón, el tema por la reescritura, ¿no? Todos estos poetas también están a ti, y también porque ha sido también tu adolescencia lectora, ¿no? Yo los leía mucho en mi adolescencia, y también incluso el tema de los pájaros viene de ahí, ¿no? Porque también pasaba mis veranos en el campo con el abuelo, y bueno, pues eso es como un pozo, ¿no? Como un estrato, ¿no? Que se va quedando ahí después. Es que se nota, y por eso ya he marcado muchas páginas, pero la presencia de tu infancia y también de la figura de tu madre está muy presente en el libro. Yo creo también porque es, de hecho, ya lo comentaba antes, es como una búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Intentar fosilizar ese tiempo perdido y después también ver las posibilidades. Si hubieras tirado por aquí, hubieras elegido esta vida, ¿qué hubiera ocurrido, ¿no? Y bueno, pues es el intento de fosilizar todo eso, ¿no? Aparecen personajes, yo hice una lista, aparecen Pédocles, Príapo, Esculapio, Claudio Liano, este tiene un libro latín que es de Natura Animalium, de acuerdo, que traduce una parte, en fin, y una pregunta capciosa, y toda esa presencia de personajes es una concesión al culturalismo, a la poesía culturalista de Jim Ferrer, de Guillermo Carnero. Sí, es una influencia también, es una influencia que es visible. Una influencia visible, y yo tampoco escondo mis influencias. Hay mucha gente que intenta como esconder sus influencias, ¿no? Yo no escondo nada, es decir, mis influencias son estas. Hablar del tema de las reescrituras también, ¿no? Es decir, intentar decir, bueno, estas son las reescrituras del poema, pues intentar reflejar todo lo que es el proceso del poema, ¿no? Ser un poco leal con el acto creativo, ¿no? No el poema ser perfecto, que nos han vendido, y lineal y cerrado, pues eso no es el poema, o yo creo que no es el poema, ¿no? Es que sus poemas están abiertos a la multiplicidad, a las multi-interpretaciones. Sí, todo eso es el Cristeva, el intertexto, ¿no? El acting, el dialogismo, todas estas cuestiones pues, están ahí. Sobre todo Maurice Blanchot. Blanchot es uno de mis... Son autores que están ahí. Bueno, son autores también que serían mucho pues, de los 70, de Carnero, todos estos autores son de los 70 también, ¿no? Y bueno, será que yo no me he visto reflejado en lo que me ha tocado vivir como poeta, pues de Luis García Montero, toda esta poesía de la experiencia, que yo no me he sentido reflejado en ella, y bueno, pues has buscado tus antecedentes, ¿no? Tus abuelos, ¿no? Has ido en busca de tus abuelos también, ¿no? Yo más que la poesía de la experiencia, creo en la poesía de la existencia. Creo que es más amplia. Claro, y después tampoco preocuparse por si no te van a entender, no te van a entender, si es poesía más intelectual, más culturalista, tal. A mí eso no me preocupa. Aquí hablas de una palabra que yo he reivindicado siempre, sinceramente. Me parece una palabra bellísima, necesaria. Lo que pasa es que no hace progre hoy en día, y es la palabra bondad. Aparece ahí un verso que hablas de la bondad, la página 103. Sí, la bondad yo creo que también tiene... Perdona, mira, dices, y siento que sucumbo a la bondad que conoce el misterio de las cosas. Yo he... mi vivencia. Y yo soy muy contundente con ese tipo de denominaciones. Entonces, si me envía un crítico a algo, yo le digo, si empieza a hablar de experimentalismo, surrealismo, todo este tipo, no hagas nada, prefiero que no digas nada. ¿Sabes? Es decir, cállate y no digas nada. O sea, prefiero que el libro vaya por sí mismo. Tú dices en un momento en tu entrevista, no creo en una identidad cerrada y lineal. De la identidad me ha hecho pensar también en Rimbaud, la famosa frase, je est un autre, yo es otro y tal, porque somos muchos de ellos. Claro.
y este es un libro abierto. Yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Es decir, si uno le echa la vista atrás, ¿no? Dice, bueno, y si en aquel momento yo era de esta manera, ¿no? Y si hubiera tirado por aquí, ¿qué tipo de vida hubiera tenido, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? Ese yo es otro, ese yo fui otro, yo fui ellos, ¿no? Sí, yo quiero ser otro. Entonces, pero bueno, es una manera también pues, de construcción personal, de no olvidarte de lo que fuiste. Y una última cosa, en fin, un pequeño desacuerdo quizás con algo que se dice aquí sobre el dolor, que el dolor no enseña nada y tal. Yo es que ahora estoy leyendo a Nietzsche, estoy volviendo a leer a Nietzsche, pero además de forma obsesiva, porque ahora que estoy a punto de cumplir 27 años, ahora estoy descubriendo cosas que de joven no vi en Nietzsche. Me parece un autor pero interesantísimo, y Nietzsche habla del dolor y tiene una concepción que es realmente sorprendente, incluso llega a desear el dolor a sus amigos, porque él dice que el dolor nos hace, los dolores de la vida, las desgracias que nos hacen fuertes, que nos hacen superar, pero en fin, esto nos llevaría ahora a la filosofía, nos llevaría a Sócrates y no estamos para eso. La verdad es que si tuviera que definir ese libro, yo diría que es un libro de libros, que es un libro incluso para poetas y que es un libro, como he dicho antes, lleno de hallazgos, lleno de versos que son preciosos, contundentes, y es un libro magnífico. Sí que el público tiene un montón de preguntas por hacer y yo si queréis que hacemos algún diálogo entre nosotros, leo yo creo que un poema o dos y bueno, a ver si tenéis alguna pregunta, claro, también, bueno, porque en este libro el lector es muy importante, bueno, pues también vosotros supongo que seréis lectores, no sé si de poesía, algo, bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Sobre la poesía todas. Sobre la poesía todas, no eres lectora de poesía. Sí, por eso. Bueno, pues estamos aquí. Lectora y intento de creadora. autora también, sí. como nosotros que queremos, de mayores queremos ser Eso es, de mayor. Pregunta. Y bueno, tú como creadora y lectora de poesía, también eso que te han vendido del poema lineal, cerrado, perfecto, eso por ejemplo, los Claro, cuadros que te venden. tiendes a buscarlo, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Tiendes a tenerlo como un ideal y al escribir te das cuenta de que no existe, pero claro, llega un momento que piensas que no existe solo para ti, ¿no? Claro. Ese Sí, camino bueno, un poco tortuoso. Tú has dicho una palabra que a mí se me ha olvidado y es la palabra ideal, ¿no? Es decir, yo creo que llega un momento en tu vida en el que te han vendido muchos ideales, ¿no? El ideal del amor, el ideal de la amistad y bueno, cuando vas teniendo varios años de experiencia vas viendo que esos ideales pues no son ideales, ¿no? Y eso también, el poema perfecto, cerrado lineal, yo creo que también es un ideal. Y como ideal te vas dando cuenta de que eso no es así, de que hay una realidad más que un ideal, ¿no? Y eso pues yo intenté también, ¿no? Reflejar, no sé si te ha pasado a ti también, de intentar reflejar todo eso. No, yo estoy en una fase embrionaria. Sí. Bueno, No pienso sobre ello mucho, es muy instintivo, sin más necesario y ya está. Sí, bueno, este libro también Supongo que sí. es reflejar ese embrión también, ¿no? Sí. El intento de reflejar ese proceso embrionario. Es interesante esto que dices el proceso, ¿no? A mí me pasó. La construcción. A mí, aparte de Juan Ramón, ¿no? Que es un autor que reescribía mucho, ¿no? Y cuando lo lees dices, qué obsesión por escribir, hasta una coma, tal, era una obsesión ya que era neurótica, ¿no? Pero me pasó también una anécdota con un poeta de José Jiménez, también del 70, ¿no? Y me acuerdo que por el 2008 ya se estaba muriendo, ¿no? Y bueno, pues ahora estaba terminando un libro y era su obsesión reescribir, fíjate, está muriendo, era la obsesión esa. Y yo le dije a él, Diego, pero ¿por qué no dices la verdad del poema? Que todas esas reescrituras son el poema. Y así como con cara de este chaval, no sabe lo que dice. No, es una concepción que es como que te han vendido también, ¿no? Es decir, mira, esto es el poema, eso es un cuadro ya terminado, es lo mejor que he podido hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor lo mejor que has podido hacerlo es todo ese proceso, no solo ese poema. Unas maneras para Ana, que también quiere ser poeta como nosotros. Lo bueno de la poesía es la variedad que hay. Hay
muchos tipos de poesía y uno tiene que leer, buscar, intentar escribir la que a él o a ella le vaya mejor. Cada uno tiene su tipo de poesía. Paul Valéry decía, las obras, los poemas, no se acaban, se abandonan. Llega un momento en que no puedes más y lo dejas, porque funciona así. Pero citando a Juan Ramón, la frase aquella famosa de Juan Ramón que dice, no lo toques ya más, que así es la rosa. Parece como, no lo toques ya más, que así es la rosa. Bueno, esto tiene continuación. Juan Ramón dice, crítico de mi corazón, cuando yo digo del poema, no lo toques ya más, que así es la rosa, es después de haber tocado el poema hasta la rosa. O sea, eso de que no lo toques, no. Juan Ramón corregía, reescribía, rehacía, con una obsesión enfermiza incluso, y el poema siempre quedaba un poco abierto. Pero, en fin, que la poesía es diversa y la poesía es de todo. Sí, eso, no sé, a mí lo que me pasa es que no yo solo a lo mejor que sea culturalista y tal, como sea, ni por ejemplo hay poetas que no son, por ejemplo, de Salama, pues si lo conocéis, José María Juan Ollosa, sí, pues un poeta contundente, realista, muy diferente también a lo que se ha hecho de la experiencia, ¿no? Incluso, bueno, yo también de la experiencia con Carlos Martínez, muy conocido, Vicente Gallego, este tipo de poetas, pues sí, digamos, incluso tengo trato con ellos, pero bueno, es lo que han hecho ellos, ¿no? Tú intentas tener como tu voz propia, ¿no? O al menos intentarlo, ¿no? Si no lo intentas, yo creo que para eso, bueno, pues no escribes ni nada, es decir, para eso lees. Es un acto muy bonito, ¿no? El leer, pero bueno, si ya empiezas a escribir y con ciertas intenciones de publicar, pues por lo menos tener una voz propia, ¿no? Que es complicadísimo, ¿no? Esto es la intención, después eso llegará a lo mejor o no llegará, pero bueno, eso por lo menos se intenta, ¿no? Es un intento. Y sobre las lecturas variadas, yo creo que la variedad es cuando te forman también como poeta, como aspirante a poeta, es decir, tener una gran variedad de lecturas. Sí, lo de la voz es muy importante. Oden decía, un poeta que grite sonará falso. El problema es que hay demasiada gente que grita hoy en día y se cree que porque grita tiene más razón que vosotros. Y sobre todo ahí, yo creo una cuestión, para mí esencial de todo esto, vamos, escribir, pintar, todo lo que es el aspecto creativo, es que si no lo has vivido, no lo escribas. Es decir, para mí es algo esencial. Es decir, porque yo creo que se nota, es decir, cuando hablan de Jaime Gil de Biedma, que es un poeta tremendo, para mí, magnífico, ¿no? Pero Jaime Gil de Biedma tenía una vida muy determinada, muy complicada, que supo reflejar todas esas complicaciones a través de sus versos. Pero era una vida vivida, y son unos versos vividos, se nota, son palpables, creo que es casi total, ¿no? Entonces dice, bueno, eso es realismo, pero un realismo bien hecho, ¿no? Porque tenía algo que decir realmente también, ¿no? Pero volvemos a Pessoa, el pequeño poema Autopsicografía, que dice, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de veras siente. Esto parece una paradoja, pero... Yo creo que Pessoa, fíjate, Pessoa también tenía una vida tremenda, pero tremenda de anodina, porque era un tío súper solitario, no tuvo pareja, la pareja que tuvo era Ofelia, pero bueno, yo creo que era más un amor platónico que otra cosa. Se ha hablado también que tenía tendencias homosexuales, que era un tío recluido en su casa, muy de Nietzsche, ¿no? Así, de ese tipo de genios, ¿no? Recluidos en su casa. Pero fíjate la vida que tenía también, ¿no? Después esa vida tan anodina, tan solitaria, dio lugar a que él creó toda una comunidad de autores, de editores, de amigos, de hermanos, es decir, él formó su vida. Lo vivió de otra manera. Lo vivió de otra manera. O sea, él sí, aunque no lo vivió, lo vivió. Yo leyéndolo, yo creo que no era un fingidor, yo creo que eso era como una manera de matar, ¿no? De decir, era un fingidor. Yo creo que él dijo, o por lo menos lo que ¿no? Incluso en Guipúzcoa en ese momento era un momento cultural bastante pobre, ¿no? Entonces no tenía familia, no tenía amigos, el momento cultural era pésimo, dijo, bueno, pues yo creo que lo que yo pienso, formó toda esa comunidad para tener lo que no tenía. ¿Qué es ficticio o verdadero? Bueno, ya hay el tema de la ficción o verdad, si eso es más verdadero
Hombre, la verdad es... Lo increíble de Pessoa es que no fue diversos poetas, es que fue diversos genios. Sí. Lo que Pessoa creó genios, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, que son genios, son heterónimos, pero son Sí, genios. incluso creó editores, creó la imprenta, creó dos editores que eran hermanos, es que era una cosa tremenda. Creó su propia comunidad literaria. Después esto se ha dicho bueno, que eran problemas psicológicos. Yo creo que no eran problemas psicológicos. Él vio que no tenía familia, no tenía amigos, el momento cultural era pobrísimo, pues dijo que... A la imaginación le llaman problemas psicológicos. Entonces no es ¿por qué un problema psicológico? Un problema psicológico no es decir, tú, bueno, has vivido esa vida de esa manera. Hay estudios, sí, es que he leído mucho, he estudiado mucho a Pessoa, hay estudios psicológicos sobre él, usando nombres rarísimos, que era así tal y cual. Y todo esto es simplemente para decir que era un genio. Yo lo que era un genio. Y bueno, hay biografías, estudios suyos, para mí es un poeta que me apasiona, sinceramente. Lo he estudiado durante toda mi vida y todavía no lo sé todo de él, pero cada vez, porque quedan muchos papeles en la famosa arca que él dejó manuscritos, hay un montón de papeles que todavía no se han publicado, o sea, hay sorpresas para años con don Fernando. Sí, un poco es eso, claro. Conocéis la historia del baúl ya hubo un momento en el que iba echando ahí todos sus escritos y ya era todo fragmentario, todo, bueno, papeles y papeles. Y yo creo que hubo un momento en el que él incluso ya desistió de